Hola, bienvenidos a todos al episodio número 11 del Club de los Asustacionados. Yo soy Michelle Vázquez del equipo de Conciencia en Movimiento y quiero presentarles al presidente y fundador, el doctor Marcelo González. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Michelle, muy bien y hola a todos. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un tema demasiado importante que es el poder del perdón para poder ser felices. Adelante, Marcelo. Pues el perdón, yo creo que es el tema más toral, más importante, más trascendental y que con mucha frecuencia menos atención se le pone en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es el perdón? Obviamente estos conceptos no son míos, es lo que me enseñaron mis enormes mentores. Perdonar es soltar, dejar ir, abandonar, desarraigarte, desapegarte de una energía que ya no te sirve. Como aquí todos ya, si hemos estado dando seguimiento a estos podcasts y a todo lo demás que hemos visto, como aquí todos nosotros ya damos por sentado que todo es energía, pues entonces también una emoción interior que no me deja avanzar es energía. Y esas emociones con frecuencia se nos almacenan y empiezan a crecer desde un nivel intrascendente hasta un nivel destructivo dentro de nosotros por una razón muy simple, Michelle, porque ni siquiera sabemos qué está sucediendo. Estamos formados históricamente. Yo estoy dando por sentado que la mayoría de la gente que nos está escuchando es latinoamericana. Y estamos formados históricamente bajo un principio fundamental. Los españoles o los portugueses nos conquistaron, nos hicieron daño, nos quitaron nuestra lengua, nuestra cultura. A ver, haya pasado como haya pasado, eso es lo que pasaba en esas épocas, pero eso generó un resentimiento. Eso generó un sentimiento de inferioridad históricamente. No estoy hablando de un país en particular, en las sociedades conquistadas y prácticamente todas las sociedades en algún u otro momento. Casi todas fueron conquistadas. Entonces, este resentimiento que trae la tatarabuela y luego se lo pasó a la tatarabuela y luego a la tatarabuela y luego a la tatarabuela y luego a la bisabuela y luego a la abuela y luego a mi mamá y luego me la pasó a mí. Ya estoy yo ya pasándoselo a mis hijos y si fuera el caso a mis sobrinos y a mis nietos. Es una historia en donde fuimos formados para sentirnos víctimas de algo o de alguien. Cuando una persona es víctima, entonces trae un resentimiento, trae una culpabilidad, trae una emoción que no le sirve. Y una emoción es vibración. Recordemos siempre, Michelle, el estado emocional en el que te encuentras, o para arriba, feliz, contento, excitado, entusiasmado, o para abajo, enojado, resentido, con odio, con ira, con egoísmo, con envidia, es al final de cuentas lo que estás atrayendo a tu vida. Entonces, si hay una emoción almacenada dentro de mí que me está haciéndome sentir hacia abajo, pues es obvio que mi vida no va a ser plena. Puedo estar muy bien en algunas áreas, pero voy a estar bastante mal en otras. Y el tema de esas energías interiores en nosotros, Michelle, debemos de aprender a soltarlas. Y esas energías se sueltan a través de una palabra mágica, el perdón. Por eso hay que aprender a soltar, a desarraigar, a dejar ir, como dice Bob Proctor, a totalmente abandonar. Y cuando eso pasa, Mitch, dentro de nosotros se empieza a vaciar ese tanque espiritual cargado con energía que no sirve y atrae cosas que no sirven y no dejan crecer, se genera un vacío y ese vacío ahora sí lo podemos llenar con todo lo bueno que si sabemos el proceso creativo puede ir dando la guía de cómo quiero vivir a partir de ahora. Imagínate sustituir un coraje histórico con una exnovia de hace 26 años con una expectativa enorme de una vida familiar bellísima, que aunque físicamente todavía no vea, acá sí la veo, acá sí la siento y como conozco el proceso, porque he tenido mentor, porque he estudiado estos materiales, porque me he dejado guiar, porque he aprendido quién soy yo, pues sé que eso es lo que voy a ver en el mundo físico. Perdonar, Michelle, es ya en lenguaje más mundano, vaciarnos de lo que nos sirve
para llenarnos de lo que sí sirve. ¿Cuáles consideras, Marcelo, que son las emociones que más nos hacen daño? Las emociones prioritarias que debemos de perdonar. Y esto es inspirado en el libro de Trabajando con la Ley, Working with the Law, de Raymond Holloway. Y de mis lecciones por casi 20 años que he llevado con Bob Proctor y Mary Morrissey en Working with the Law, nos dicen que son tres. Es la emoción de la victimización, cómo hace daño sentirte víctima de alguien o de algo, el resentimiento y la culpa. Estas tres vibraciones, Michelle, no solamente generan un estancamiento interior con retroceso, sino que también, ¿qué crees? Esa emoción genera secreciones horribles dentro de órganos, dentro de nuestros sistemas y nuestros aparatos corporales interiores, nuestros órganos, que luego derivan en tumores, que luego derivan en otro montón de cosas. Una persona que perdona, Michelle, está bien, obviamente, espiritualmente, pero también está bien de salud, también está bien corporalmente, también está bien en su entorno completo. Una persona que está en paz interior y que conoce el proceso y que tiene nivel de conciencia. Y no se nace así, se tiene que aprender. Nadie nació sabiendo conducir un tractor, pero puede aprender. Nadie nació aprendiendo a hablar polaco, pero puede aprender. Nadie nació aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica, pero puede aprender. Bueno, también se puede aprender a tener una vibración de expectativa enorme, pero para eso primero tenemos que perdonar. Perdonar primero a otros. Segundo, perdonar circunstancias. Hay veces que estamos muertos de coraje con un terremoto que destruyó mi patrimonio, mi familia, mi país, mi ciudad. Aquí, por ejemplo, donde nosotros radicamos en México, los huracanes, los temblores, los incendios forestales. Entonces, no solamente se perdona a las personas, también se perdonan las circunstancias, pero aquí viene la cereza del pastel, Michelle, que esta siempre tiene que ser observada. Hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque el perdón a nosotros mismos por cosas que hicimos, que no hicimos o que debimos de haber hecho e hicimos a medias, nos permite salirnos de una vibración de culpabilidad. La culpa es terrible, igual que lo es el resentimiento, igual que lo es la victimización. Recuerdo muy claramente cómo Bob me enseñó, Michelle, que las víctimas siempre pierden, los resentidos siempre pierden y los que se sienten con culpa siempre pierden, aunque crean que están ganando. ¿Qué ejercicios, Marcelo, podemos implementar diariamente o semanalmente para empezar a trabajar el perdón? Pero primero que nada, Michelle, entender que hay una ley que nos permite perdonar, una ley espiritual, una ley universal, que se desprende de una de las siete grandes leyes del universo. Es como decía Bob Proctor, una ley secundaria. Esta ley, la ley del perdón, se deriva de la ley de causa y efecto, también llamada la ley de leyes o ley de acción-reacción. Cuando tú perdonas, eres perdonado. Creo que eso lo dicen todos los libros sagrados. Perdona y serás perdonado. No solamente eso. Recuerda que la Biblia dice que en diálogos con el Maestro Jesús en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7 no necesariamente significa 490, significa indefinidamente. Pero aquí viene otra de las claves cruciales que liberan el alma. Tú debes de perdonar todo y en un momento más voy a dar algunos ejercicios de perdón. Tú debes de perdonar todo, sin duda por el bien de la otra persona o de la circunstancia, pero sobre todo por tu bien. Cuando una persona perdona, libera esa energía que lo estaba enfermando, que lo estaba matando, que lo estaba envenenando, que no lo dejaba avanzar. Michelle, yo he estado, al igual que tú y muchas personas, yo creo que todos hemos estado en situaciones muy difíciles dependiendo cada uno de nosotros de nuestro nivel de conciencia y yo he estado en situaciones terribles, incluso
en la posibilidad de perder la vida a través de una serie de cuestiones en donde decidí perdonar, porque entendía el proceso de liberación interior y eso me permitió remontar muy rápido los daños que se me habían hecho, patrimoniales, emocionales, personales, físicos, familiares, de honra, de prestigio. Sin embargo, tuve la bendición de ver otros exactamente en mis mismas circunstancias que bajo su libre albedrío, pero creo yo más bien bajo un enorme efecto de ignorancia de esta información, decidieron no perdonar, decidieron vengarse, decidieron cobrársela. Y no solamente no salieron de ahí, los que todavía están vivos o cuerdos no han podido remontar la situación espiritual interior. Por eso no hay cuestión más sabia, Michelle, que perdonar, pero perdonar de corazón. Y cuando tú perdonas a alguien, no significa que quieras seguir estando con él o con ella. A veces tenemos que perdonar una ciudad. Eso no quiere decir que tenga que regresar a vivir ahí. A veces tenemos que perdonar un trabajo, una oficina, un grupo de trabajo, una empresa, y la perdonamos de todo corazón, como en algún momento vamos a dar aquí detalles, pero eso no quiere decir que yo quiera volver a trabajar ahí. Perdonar, como decía Bob Proctor, es liberarme interiormente de todo lo que me está saboteando para seguir creciendo. Así que quédate con esto claro, no solamente tú, Mitch, sino que todos los que nos están oyendo en este podcast. No perdonar y decidir no perdonar es como tomarte un vaso de veneno obviamente mortal, esperando que sea el otro el que se muera. Una persona sabia perdona. Y no solamente perdona, sabe que quien haya hecho algo va a pagar por una ley muy superior a nosotros y que quien quiera consultarlo puede ir a la carta de San Pablo a los Romanos, en donde con absoluta claridad, creo que en Romanos 12:19 nos dice, la venganza no es mía, es de Dios. Traducimos eso a la ciencia y a la metafísica. La venganza no es mía, es de la ley de causa y efecto. A toda acción hay una reacción. Todos, Michelle, pagan lo bueno que hicieron y reciben recompensa o lo malo que hicieron y reciben consecuencia. Pero muchas veces tú y yo, si fuimos los receptores de esos daños o de esos supuestos agravios, muchas veces tú y yo ni cuenta nos vamos a dar que pagaron, porque muchas veces pagaron en un sufrimiento secreto, muchas veces pagaron con algún padecimiento físico del cual tú y yo nunca tendremos por qué saber, muchas veces pagaron con una cuestión familiar, muchas veces pagaron con algún tema personal, no tiene que ser obligadamente la cárcel o un proceso penal. Entonces, cuando entendemos el proceso de la vida, la ley de leyes, la causa y efecto, Michelle, en cuanto nos pasa, aprendemos, entendemos, perdonamos y seguimos avanzando para adelante. Qué admirable eres, Marcelo. Gracias por compartirnos tu historia. Te quiero preguntar el paso de acción para esta semana. Y me emocioné tanto con todo lo que te dije que ya ni te dije cuál era el paso de acción. ¿Cuál es el paso de acción? Aceptar que si no perdonas te estás privando de una enorme posibilidad de dar saltos cuánticos cada 3 o 4 meses y no si acaso llegas a dar uno cada 20 o 30 años. Acéptalo. Libre, pleno y permitiendo la energía fluir, las cosas se desarrollan y gestan más rápido. La mejor forma es, número uno, ubicar quién es esa persona, quién es esa circunstancia o cuál fue esa situación que, Michelle, mi experiencia de casi 20 años en esto, me dice que el 96, 97% de las veces fueron personas. Fueron personas que llegaron a mi vida porque yo las atraje ya fuera por mi miedo de que no fueran a llegar, el miedo es una vibración y atrae, o bien porque puse algún tipo de energía y con eso me respondió el universo, o tercero, porque sabía que no me tenía que me meter ahí y de todos modos fui y me metí ahí. Pero la cuestión es que ya me pasó y tengo que perdonar. Lo que hay que hacer y es tan pequeño lo que te voy a pedir, pero es tan fácil no hacerlo por lo fácil que es hacerlo. Les voy a pedir a todos que escojan 3 personas máximo
que les hayan generado algún agravio según sus conclusiones. Si nomás es una, está bien, no tienen que ser tres a fuerza. Si nomás son dos o si llegan a ser tres, pero no más de tres. Y durante una semana completa, cierren sus ojos y véanse abrazando a esa persona. Véanse sonriendo con esa persona. Véanse viendo a esa persona gozando de exactamente lo mismo que tú quieres. Y esto es que le desees y la veas gozando de la misma salud que tú quieres, del mismo vehículo nuevo que tú quieres, del mismo tipo de familia que tú quieres, del mismo entorno, de la misma vacación, del mismo éxito profesional, del mismo prestigio que tú quieres. No importa que ya esté muerta la persona. Aquí lo importante es la liberación de energía que estás generando. Y te voy a sugerir que lo hagas por una semana. Pero lo cierto es que casi te puedo decir que una vez que entiendas espiritual y emocionalmente el bien que eso te está haciendo, aunque te cueste trabajo al principio, no lo vas a dejar de hacer hasta que perdones de verdad. Y aquí va la clave. La única manera de saber si ya perdoné de verdad, porque es típico, Michelle, que te topas con alguien que algún problema tuviste o algún problema tuvo él o ella contigo y te dice, pues si yo ya te perdoné, desgraciado maldito. No, pues si se nota que ya me perdonaste. Pero la única manera de verdaderamente saber si ya perdonaste es que cuando veas a esa persona o cuando alguien invoque el nombre o algo de esa persona en alguna plática, o veas alguna foto sin haberlo planeado de esa persona, o de repente te salga el recuerdo por la razón que sea de esa persona, monitores qué es lo que sientes. Y si te sientes neutral o en paz, baby, ya perdonaste. Si sigues sintiendo ese raspor, esa complicación interior, hay que seguir haciendo un poquito más de trabajo. Pero todo lo que algún día se llenó de algo negativo, se puede sacar. No importa el nivel de abuso que fue. A lo largo de mi vida yo he visto abusos desde los pequeños, desde materiales, me robó algo, me quitó algo, hasta niveles más altos como violaciones, persecuciones, muertes, agresiones, verdaderas cuestiones que dices, ¿cómo puede ser esta gente tan mala? Bueno, también a esos hay que perdonarlos. Yo he visto al Papa Juan Pablo II en viejos videos perdonando a quien atentó contra su vida. Y la verdad de las cosas es que más se engrandece al que perdona que al que fue perdonado. Gracias por toda tu sabiduría, Marcelo, y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, qué gusto haberlos visto a todos.